Esposa. Y yo creo que Dios tiene una palabra preciosa para nuestras vidas. Ponga atención. Es una grande palabra a través de una persona pequeña físicamente, pero yo la quiero mucho. Es un gigante espiritual para mi vida. Yo les pido un aplauso al Señor por la vida de mi esposa Tere. Qué hermoso tiempo, de verdad. Sería suficiente, pero alguno podrá decir la palabra, ¿verdad? Pero sería suficiente. Tiene mucho eco. Una vez alguien de aquí me dijo, un hermano, oiga hermana, ¿por qué la gente aplaude a la hora de la predicación, hablando cuando presentan a alguien? ¿Para quién es el aplauso? Y efectivamente, como lo menciona mi esposo, nadie es digno de un aplauso sino el Señor. Entonces, cuando usted dé un aplauso, nunca lo dé para una persona. Cuando alguien se para aquí, es para nuestro Dios. Si acaso merece un aplauso lo que usted escuchó, siempre será el aplauso para nuestro Dios, para nadie más. Entonces, ahí está mi respuesta, querido hermano. Vamos, por favor, a Segunda de Timoteo. Solamente quiero hacer esta referencia. Segunda de Timoteo 3:16, por favor. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Este propósito tiene toda palabra que salga de este púlpito y de cualquier púlpito y de cualquier hermano que use la palabra de Dios, tiene que tener este fin, ¿verdad? Estamos aquí para poder ser, dice la palabra de Dios, enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos en su justicia, que es su palabra. Solo quería hacer esa referencia, pero hoy yo quiero hablar de la carrera en la cual Dios nos ha puesto. Para eso yo quiero usar Hebreos 12:1, por favor. Este es mi versículo base. Le puse a mi tema la última vuelta. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, tarde ya, Señor, de verdad que nuestro corazón está como que agitado, Señor, por causa de tu toque, por causa de tu presencia, pues hemos estado delante del Rey de Reyes, del Creador de todo el universo. Y Señor, de verdad estamos tan agradecidos por concedernos poder adorarte. Y en esta mañana, Señor, yo delante de ti me paro con temor y temblor. Tú lo sabes, Señor, tú lo sabes. Porque la verdad, Padre, es que hablar tu palabra es tremenda responsabilidad, porque es tu palabra y no tenemos ningún derecho de tergiversarla, Señor. Permite que pueda ser usada, como ya lo vimos en tu palabra, para el propósito por el cual es a nuestras vidas. Espíritu Santo, guíanos,
Condúcenos en tu palabra, en el camino de tu verdad, y pon en nosotros tu temor. Enséñanos hoy, Padre, porque así como eres un Dios que nos hizo de manera individual, hoy también de manera individual recibiremos tu palabra, aunque sea un solo tema. Cada uno de nosotros podrá recibir por tu misericordia y por tu gracia lo que estamos necesitando, de manera individual, de manera particular. Gracias por ello, que tu Espíritu Santo tome el control, que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos a toda la verdad que es Cristo el Señor. Amén. Bueno, mi palabra es, como ya les mencioné, le puse la última vuelta. Todos nosotros estamos en una carrera, como ya lo vamos a ver, a seguir. Cuando conocemos al Señor, o mejor dicho, cuando rendimos nuestra vida al Señor, venimos a ser parte de una familia espiritual, ¿verdad? Una familia eterna. Hermanos, yo quiero que sepa, si usted aquí tiene un esposo, un hermano, un hijo, eso va a terminar un día. Ámelo mientras lo tiene, porque eso no va a perdurar en el cielo. Vamos a ser una familia con la sangre del Cordero. Ya no voy a tener, mi esposo no va a ser mi esposo, mi hijo ya no va a ser mi hijo. Todos vamos a ser parte de una familia. Pero venimos a esa familia espiritual que va a durar por la eternidad. Voy a dar algunas referencias, esas no va a ser necesario leerlas, para que en otro momento que usted quiera estudiar o escuchar, entonces léalas, ¿verdad? Eso está en Efesios 2:19. Esa familia nos otorga identidad. Usted viniendo a Cristo, usted ya es parte de una familia. Yo soy parte de una familia, la familia de Dios, y eso lo dice Efesios 2:9, y la familia nos da identidad, ¿sí? Venimos a formar parte de un cuerpo, también lo dice la palabra, que nos indica una función. Ser un cuerpo nos constituye una función a cada uno de nosotros. Efesios 4:15 al 16. Y hemos estado buscando que usted encuentre, y es una tarea muy particular, que usted encuentre su lugar en el cuerpo. Su lugar en el cuerpo no le da la identidad. Ya vimos que la familia de Dios es lo que le da la identidad, pero usted tiene una función, y ahí le encargamos, búsquela en el Señor. Efesios 4:15 al 16. Cuando venimos a Cristo, pasamos a formar un pueblo que nos otorga una ciudadanía. Filipenses 3:20 nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos. Ya no somos mexicanos, ya no somos chilenos, ya no somos cubanos, ya no somos de ningún tipo de nacionalidad. Ahora nuestra nacionalidad está en los cielos, es celestial, y tenemos que saberlo para que no nos aferremos a este mundo. Estamos aquí de paso, hermanos. Tenemos que siempre estar con nuestras maletas hechas, dispuestos para el momento en que tengamos que partir a esa ciudadanía, a esa ciudad celestial. Pasamos a ser soldados de un ejército también. La palabra lo menciona y dice en 2 de Timoteo 2:3, ¿verdad? Dios nos considera como soldados, lo que significa que estamos en una guerra. Todos, absolutamente, estamos en una guerra, queridos, y nosotros tenemos que estar bien preparados, y Dios nos dotó. ¿Recuerdan la armadura? Dios nos dotó de todo lo que nosotros necesitamos para la guerra en la que vivimos. Pero todo esto, ser una familia, ser un pueblo, ser un ejército, ser un cuerpo, nosotros nos constituimos, o Dios nos constituye y ahora nos coloca en una carrera. Y de eso es lo que yo quiero hablar en esta tarde. Y yo espero que cada uno de nosotros podamos considerar esto, que estamos en una carrera. Y bueno, esta carrera, pues, como ya lo hablamos, nos constituye en un atleta. Cada uno de nosotros somos un atleta, ¿verdad? Entrando en este mundo, tú ya estás en una carrera. Ya estamos en la carrera llamada vida. Hay quienes se abstienen de aceptar este hecho, y hay quienes aceptan este hecho y se preparan. ¿De cuáles eres tú? Eres de las personas que, entrando en la vida, ya estás en una carrera. Tú luchas, y no luchas por tener algo físico,
No luchas por lograr algo que se pueda palpar con las manos, aunque requerimos de cosas físicas, porque somos físicos también. Requerimos de cosas. Y Dios nos da la oportunidad de obtener lo que necesitamos. Pero lo que obtenemos en esta carrera no es algo material, ¿verdad? Como lo vamos a ver. Entonces, ya entrando a la vida, ya estás en una carrera. Pero como les menciono, hay quienes asumen esta realidad y luchan. Y hay quienes no asumen esta realidad y pierden y se dejan llevar. ¿De cuáles eres tú? Hazte esa pregunta esta mañana. Hay quienes deciden asumirlo, ¿verdad? Entonces, los que asumen, ¿qué hacen los que asumen esta carrera? Ya estamos en una carrera, queridos. Eso no lo pueden evitar. Le llaman la carrera por la vida, ¿verdad? La lucha por la vida. Y la verdad es que nosotros vamos a ver cómo es que Dios nos quiere preparar para esa carrera, porque ya estamos en ella. Nuestro Dios todo lo prepara, absolutamente. Él no demanda nada de nosotros que no nos haya dado ya. Entonces, si estamos en una carrera, Él ya nos está preparando como atletas. De hecho, nosotros ya estamos, como les mencioné sin duda, en la última vuelta. Yo no sé cuántos de nosotros vamos a partir de aquí a que venga el Señor, pero de que es la última vuelta, queridos, es la última vuelta. Yo le decía a mi marido, yo no voy a entregarle la estafeta a mi hijo, yo voy a llegar junto con mi hijo y posiblemente con mi nieto a la meta, porque ya no queda mucho tiempo. Ya no queda mucho tiempo para que nosotros digamos, bueno, voy a prepararle el camino a mi hijo o tal vez a mi nieto. No, Señor. Si usted quiere o quiere renunciar a su galardón, hágalo. Yo no. Yo voy a llegar a la meta con mis 3 generaciones, porque yo creo que 4 ya no vemos por las señales. No soy nadie para decir que Dios ya viene tal ocasión, pero sí las señales son claras. La palabra de Dios lo dice. Entonces, ¿cuál es la preparación para esta carrera? Yo no soy ¿cómo se dice? No soy experta, nada experta en lo que es un maratón. Hay quien aquí lo sea. No está hoy Frank aquí, ¿verdad? Pero Frank es el único hombre que yo conozco que ha hecho carreras, de los más no conozco, pero no soy muy experta en esta situación, pero yo sí creo, porque lo he visto, ¿verdad? En una ocasión yo sí hice una carrera en la secundaria. Claro que no gané ningún lugar, ¿verdad? Porque pues, eran cientos. Yo nomás llegué a la meta y eso me satisfizo, ¿verdad? Entonces, y de eso se trata esta carrera. Pero si hay una actitud que cada uno de los atletas debe de tener. ¿Cuál es esta actitud? Hay una preparación, hay una disciplina y hay una dieta especial. Esos sí son 3 puntos que ninguno, por no ser experto, no sepa de un maratón o de una carrera. Y cualquier otro deporte, pero estamos hablando en esta tarde de una carrera en la cual estamos entrando en la vida. Hay una preparación. Vamos a leer 1 Corintios 9, por favor. Del versículo 24 al 27. Y podemos nuevamente ver y confirmar cómo Dios nos ha puesto en esta carrera. Vamos a leer del 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nosotros estamos luchando, queremos primeramente para saber cuál es la preparación, tenemos antes, si vamos a decidir ser de los que se preparan, tenemos que saber cuál es el premio.
¿O no es así? Cuando usted, o en los maratones que la gente se anota a la carrera, siempre quieren saber cuál es el premio para ver si conviene tanto esfuerzo, para ver si conviene la preparación, porque como dice aquí la palabra, el que corre, el que lucha, de todo se abstiene. O sea, hay un precio que pagar. Pero nosotros, como dice aquí la palabra de Dios, que los que se preparan, dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad en esta vida, para recibir una corona que se deshará, algo que pasará, algo que se echará a perder. Pero nosotros, una incorruptible, dice la palabra de Dios. Así que corramos, hermanos. Estamos atrás de un galardón eterno y un galardón que no se deshará. Por la eternidad no se deshará. Y nosotros vamos a ver cuál es ese galardón. Amén. Entonces, ya vimos que el que se prepara se abstiene. Primer punto, entonces, hay una preparación. ¿Qué tipo de entrenamiento, verdad? Bueno, esta preparación, como ya les mencioné, significa un entrenamiento. ¿Cómo se prepara una persona para una carrera? Con un ejercicio. Esa persona sale y corre todos los días ciertos kilómetros. Tengo entendido por mi cuñado, que es concuño, esposo de la hermana de mi esposo. Él sí ha hecho maratones, y él platica que de tiempo en tiempo ellos diariamente tienen que hacer una medida de corridas, un tiempo, ciertos kilómetros, y para que su cuerpo se adapte a semejante carrera. La carrera es bien larga, la del maratón es, bueno, lo que yo sé es que es la más larga, y nosotros estamos en una carrera de ese tipo. Es chistoso, ¿verdad? Pero es una es maratón, pero con relevo, con bastón. ¿Bastón se dice aquí también? Estafeta. Entonces, esa estafeta es la que se ha pasado de tiempo en tiempo hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué tipo de entrenamiento pudiéramos tener nosotros para estar en esa carrera? La palabra sí menciona un ejercicio. Vamos a Timoteo, 1 Timoteo 4. Primera de Timoteo 4:11. ¿Lo tenemos? Déjeme ver del 7 al 11, perdón. Dice la palabra: desechando las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Hay un ejercicio espiritual, queridos. Nuestro ejercicio no se trata de algo físico, se trata de algo espiritual que debemos considerar. Y la palabra de Dios aquí menciona que nos ejercitemos para la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad, bueno, es nuestra vida en justicia, caminando en una justicia de parte de Dios. Pero para ser más prácticos, ¿cómo podemos entrenarnos en esta piedad? Bueno, de manera práctica, el ejercicio es la meditación de la palabra, es la oración, es el ayuno. Son ejercicios espirituales que nos van a preparar, nos van a dar una condición. Todos necesitamos en una carrera una condición. ¿Recuerdan aquella ocasión que mi esposo les mencionó de unos jovencillos que fuimos a ver bien entusiasmados para que ellos iban a hacer una carrera? Era una carrera pequeña, no era un maratón, era de ciertos kilómetros, 5 kilómetros. Y los chiquillos venían en short de mezclilla, venían con tenis Converse y bien relajados te llegaron ahí a donde iba a ser la carrera. Inicia la carrera y nosotros bien emocionados nos fuimos a donde iba a ser la
la meta y nada que llegaban, fueron los últimos en llegar, llegaron caminando, no llegaron corriendo y los dos se echaron en el piso así como bien agotados. Y la verdad es que nos causó mucha gracia, porque la verdad es que ellos ni siquiera tenían condición, no ganaron ningún lugar, todo el mundo ya se había ido del lugar donde había sido la meta. Total, ¿qué significaba esto? Que ellos no tenían ninguna condición. ¿Qué estás haciendo por tu condición? ¿Estás en esa carrera? ¿Meditas en la palabra de Dios, que es el pan diario? ¿Estás en la oración, en el secreto de Dios, donde eres fortalecido de todas tus dudas, de todos tus temores? ¿Estás escondido en ese secreto que es la oración? El ayuno que hace morir nuestra carne, que tanto se levanta para querer hacer su voluntad. Como el deseo de Dios es contra el deseo de la carne, el ayuno, se lo sugerimos, el ayuno es lo que más gobierna nuestra carne y la sujeta. Como dice aquí cuando leímos en Corintios, sino que yo someto mi cuerpo, lo golpeo, no como contra el viento, sino lo someto para que pueda llegar a la meta. Y el ayuno es uno de los ejercicios espirituales. Entonces, lo que nos va a dar condición, hermanos, es la palabra, la meditación en su palabra, la oración y el ayuno que el Señor nos quiere proporcionar. Lo que significa una vida devocional. Esto es una vida devocional. Cuando se le habla a usted desde el púlpito y ¿ya hiciste tu devocional? No estamos diciendo que lea los 4 capítulos de la Biblia. Eso no es devocional, eso es una lectura, hermanos. Pero aparte es una meditación, es estar en la presencia de Dios a través del ayuno y la oración, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra preparación. Hay una disciplina, es el segundo punto. ¿De qué se trata una disciplina? Bueno, la disciplina es más que nada constancia y persistencia. Es algo que nosotros debemos observar, ¿verdad? Hay constancia y persistencia. Vamos a leer Santiago 1:8, por favor. ¿Ya lo tenemos? Santiago 1:8 dice su palabra: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y necesitamos examinar en esta mañana qué es una persona de doble ánimo. Una persona que hoy dice, como los que dicen, voy a comenzar la dieta el lunes, y ese lunes nunca llega. Voy a comenzar a hacer ejercicio el lunes. A ver, ¿por qué el lunes? Porque ya de hecho está saliendo en nosotros la declaración de que ni lo voy a hacer, ni voy a comenzar. O sea, ¿verdad? Y una persona inconstante no llega a ningún lugar. Necesitamos determinación, necesitamos constancia, necesitamos persistencia. Esta carrera solamente se va a lograr con alguien que no sea de doble ánimo. Hoy quiere echarle ganas y mañana por cualquier cosa ya se desanimó. No, es que esto no es para mí, es que esto yo no lo puedo hacer. No, una carrera, si nosotros queremos ganar el galardón, necesitamos la constancia que se refiere a la disciplina. Vamos a leer Juan, por favor, 1. Vamos a ver Juan 1, 16 y 17. Dice su palabra: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si nosotros queremos tener disciplina, no va a ser por tu fuerza, te lo garantizo. Todos nosotros tenemos una capacidad muy diminuta. Tenemos una capacidad muy diminuta. Entonces no vamos a poder nosotros lograr llegar a la meta si lo hacemos en nuestra fuerza. Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor, por medio de Jesucristo, vino la gracia y la verdad. La gracia en forma de salvación, como ya lo vimos, es un regalo, pero también la gracia que capacita.
Si tú estás aquí pensando y por eso fracasas en tu caminar, por eso de repente vemos que ya quieres soltar la toalla. ¿Por qué? Porque si no dependemos de la gracia de nuestro Dios, no vamos a llegar a ninguna parte. La disciplina se obtiene por medio de la gracia de nuestro Señor, la gracia que nos capacita. Hay una capacitación que viene no de nuestro poder, sino de Dios que nos quiere ver en la meta. A cada uno de nosotros Dios nos quiere en la meta. Él no está esperando que ninguno se quede rezagado. Ténganlo por seguridad. Entonces, Él tiene una gracia abundante. A veces cantamos y nosotros cantamos y cuando cantamos no sabemos lo que cantamos. No sé, a lo mejor sí, a lo mejor yo estoy equivocada, ¿verdad? Porque a veces yo me reparo y digo, lo que estoy cantando verdaderamente lo creo. No sé si recuerdan ese canto que dice que su gracia es un mar en el que nos hundimos. Esa gracia está disponible. No puedes, no debes depender de tu fuerza porque vas a fracasar. Dios quiere que dependas de su gracia. Entonces tú no vas a ser entre tú y los que ves como un ejemplo de que, ay, porque él siempre está como que en un nivel, porque siempre está como que muy gozoso, como que lleno del Señor, ¿por qué siempre está así él? Pues porque depende de su gracia, del Señor. No depende de sus fuerzas. Tú no tienes diferencia. Yo no tengo ninguna diferencia entre los que sí alcanzan la meta. Yo también puedo, porque la gracia de mi Dios está disponible. Entonces, echemos mano de su gracia. Hombres de Dios que alcanzaron pasar la estafeta en esta carrera, sus generaciones siguientes. Dios habla, por ejemplo, de un José. Dice la palabra de Dios, José el soñador, que José halló gracia. Noé, dice la palabra de Dios, alcanzó gracia, halló gracia delante de Dios en sus generaciones. Daniel, dice la palabra de Dios, halló gracia. David mismo, como cantamos ahorita, él dice, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que puedan servirte, Señor? Entonces David también halló gracia. ¿Por qué estos hombres los vimos llegando a la meta? Porque ellos dependieron de la gracia del Señor. Ellos no fueron pusilánimes, ellos fueron personas que alcanzaron la gracia y dependieron de ella. Así que, hermanos, necesitamos la gracia del Señor. Esa gracia está disponible, pídala, pídala. La palabra de Dios dice que nos la puede dar. Hace poquito yo platicaba con una de las mujeres aquí de la congregación y ella me decía, Tere, ¿qué necesito hacer para tener constancia en lo que yo quiero hacer? Para no desanimarme en lo que yo hago, porque yo le quiero echar ganas y le echo ganas y de repente me encuentro que las cosas a mi alrededor me apachurran, me dominan y al rato yo vuelvo a las mismas. Y yo le decía, su palabra dice que hay una llenura disponible de su Espíritu Santo todos los días. El Espíritu Santo vino a regenerarnos, a darnos el espíritu de vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿recuerdan? En la salvación Dios nos dio su espíritu, pero hay una llenura ahora. Una llenura que dice Efesios, que nos invita, Efesios 5:18 nos invita a estarnos llenando constantemente. Y dice su palabra en Lucas 11, si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Y está hablando de esa gracia que nos capacita. Por lo tanto, vaya a la presencia de Dios y pida la llenura diario, hermano. Diario. Diario necesitamos, porque continuamente nosotros estamos en una lucha para llegar a la meta. Amén. Vamos por el tercer punto. Dice, una dieta. Vamos a 1 de Corintios 9:25, nuevamente. Nada más el versículo 25. ¿Tenemos? Dice la palabra de Dios, 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Hasta ahí vamos a ver el primer punto. Del 1 de Corintios 9:25a. De todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
hay una dieta especial. Los atletas que corren los maratones físicamente hablando, ellos tienen una dieta, no comen cosas grasosas, no comen, bueno, qué sé yo, no conozco la dieta, solo los veo bien enjutos y llenos de músculo, ¿verdad? Entonces es lo único que yo veo de los atletas. Entonces, sin duda, eso se requiere de una dieta no como tamales, hamburguesas, pizzas, pues no, yo creo que yo no estaría enjuta o con puro músculo si comiera puro de eso, ¿verdad? Entonces, no se refiere, hay una dieta especial. Pero ¿cuál es la dieta para nosotros, hermanos? ¿Cuál es la dieta que Dios quiere? Hay dos cosas que dice la palabra de Dios. Vamos a Hebreos 12:1, y aquí el Señor nos dice que en esa carrera nos tenemos que abstener. ¿Pero de qué nos vamos a abstener? ¿Qué debemos eliminar de nuestra vida en esta dieta? Y la verdad es que este es mi punto donde yo me quiero detener. Dice la palabra de Dios, 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay dos cosas que tienen que ser parte de nuestra dieta si nosotros queremos llegar a la meta: peso y pecado. Y no estoy hablando de peso en kilos físicos. Hay un peso y un pecado que tenemos que eliminar de nuestra vida. Vamos a empezar por el pecado. Todos los días enfrentamos una lucha contra el pecado, hermanos. Todos los días. Una vez que conocemos a Cristo, siempre estamos esclavos del pecado. No luchamos. Sin Cristo, ninguno de nosotros luchamos contra el pecado. Somos esclavos del pecado. Pero cuando venimos a Cristo, comienza la lucha. Porque ahora, como soy libre en Cristo, por su sangre, ahora ya se trata de una elección. Una elección tuya, una elección mía. ¿Qué vamos a hacer con el pecado que se presenta todos los días a nuestra vida? Ya somos como Jesús, hermanos. Una vez que entregamos, rendimos nuestra vida a Cristo, ya somos como Jesús. Jesús no era esclavo del pecado. Él hizo todo como cuando Adán pudo haber hecho las cosas, pero decidió pecar. Así Cristo, Él vino a la tierra y decidió ser santo hasta el último momento, porque Él tenía que ser santo para que su sangre fuera derramada por ti y por mí. Si Él hubiera pecado, de nada hubiera servido su sangre. Pero Él podía haber pecado. Él podía, porque era cuestión de decisión. Y de esa manera tú y yo, porque Cristo nos hizo libres, somos personas con la capacidad de elegir cuando tenemos el pecado enfrente. Entonces, hermanos, no tenemos excusa. No podemos decir, ay, es que fui muy débil, es que no pude, es que la tentación era muy fuerte, es que, etcétera. No, tú y yo somos libres del pecado y ahora se trata de una elección. Pero ¿qué es el pecado, hermanos? ¿Qué es el pecado? Ya conocimos que el pecado del que Cristo nos limpió y por eso vamos a estar en la eternidad con Él es el pecado original, que no se trataba de algo malo que hayamos hecho, sino una herencia pecaminosa por Adán y Eva. Ya éramos culpables. Un bebecito que nace, que sale del vientre de la mamá, por ejemplo en un hospital, él ya es culpable delante del Señor. Tal vez él es inocente en cuanto a la práctica del pecado, pero él ya es esclavo del pecado. Pero Dios nos vino a quitar a través de Jesús ese pecado que nos hacía culpables. Pero hay un pecado que está en nuestra carne continuamente, hay una lucha. Ese pecado vamos a ver. Vamos a Gálatas 5:16. ¿Lo tenemos? Este pecado es el que continuamente combate en nuestros miembros, queridos. 16 al 21, 5, 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hasta aquí. Podemos ver este tipo de pecados y nosotros podemos examinar, y es necesario, hermanos. Recuerden que la ley, la cual habla de las cosas pecaminosas de la carne, nos fue dada como un espejo a nosotros. Nos fue dada para que nosotros nos examináramos, viéramos a la ley de Dios cada día y podamos ver dónde estamos tropezando, en dónde nosotros estamos desalineados y nosotros debemos de corregir. Hermanos, estamos llenos de puntos ciegos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 19, ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces la palabra de Dios sí nos dice que estos pecados son con los que nosotros nos enfrentamos continuamente. Vamos a leer Tesalonicenses, por favor, 5:22. Primera. Gracias. 5:22. No, perdón. Sí es, déjame ver. ¿Dónde estoy? Ahí, estoy en Timoteo, perdón. ¿Sí, verdad? 1 Timoteo 5:22. Absteneos de toda especie de mal. Como ya lo hemos venido hablando en muchas de las palabras que se han dado desde este púlpito. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros no vemos aquí en la Biblia que estén escritas como pecados, pero que lo son. Que la ley del Espíritu nos redarguye en nuestro hombre interior. Aquellas cosas que nos quita la paz y que decimos, esto no está correcto que lo haga, ¿verdad? No vamos a profundizar en esto porque son cosas que tú sabes, que tú y yo en algún momento somos reprendidos en nuestro corazón de una manera tan tierna por el Espíritu Santo y nos hace saber que nosotros debemos de abandonar algún pecado. Y por lo tanto, hay cosas que no están escritas, pero que tú sabes que son pecados porque el Espíritu Santo redarguye tu corazón. Ese es el pecado al cual se refiere que debemos dejar todo peso y pecado. Lo opuesto al pecado, queridos, es la santidad. Vamos a ver Hebreos 12:14, por favor. Si no los voy a mantener despiertos con mi sonsonete, por lo menos sí contraerlos de arriba para abajo con la Biblia. Hebreos 12:14. Dice su palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, esto es serio, es muy serio. Nosotros a veces agradecemos porque Cristo murió por nosotros y ya el problema no es problema, pero el Señor nos otorgó una libertad, y si nosotros antes éramos culpables por una herencia de los primeros padres, hoy podemos ser culpables por nuestra propia decisión, y el Señor no quiere que nosotros seamos culpables. La santidad es lo opuesto al pecado, hermanos. Tenemos que pensar cada día en eso. La santidad es lo opuesto al pecado que podamos practicar, y tenemos que temer delante de nuestro Dios, porque sin santidad nadie le verá, hermano. No nos hagamos a nosotros mismos tontos, a nosotros mismos. No nos engañemos a nosotros mismos. Sin santidad nadie verá al Señor.
Por lo tanto, el pecado que nosotros, al cual ya no estamos sometidos por esclavitud, venzámoslo con la gracia del Señor. Amén. Dice que nos despojemos de todo pecado. Bueno, comienza a decir en peso. Pero aquí yo voy a hablarlo como segundo punto. La segunda cosa que nos tenemos que despojar es del peso. ¿Qué tipo de peso? Bueno, se refiere a una carga, hermanos. ¿Sabe qué se me viene a la mente? ¿Qué se le viene a la mente cuando dice la Biblia, despojémonos de todo peso? A mí se me viene a la mente, hermanos, ¿sabe aquellas bolas negras que les ponían a los que estaban en prisiones, pesadas, con una cadena? Grillete, dice Mari. Gracias, Mari. Esas bolas que se llaman, dice Mari, grilletes, ponían a los presos para que ellos no se movieran ni siquiera del lugar ni escaparan. Y la Biblia habla de peso. Y no puedo imaginar que no se refiera a esa prisión que nos tiene a nosotros encarcelados. Se refiere a una carga, ¿verdad? Y vamos a ver una cosa, los atletas usan la ropa y los tenis, que yo sepa, los tenis más ligeros y aerodinámicos para tener esta carrera y poder llegar a la meta, y que nada les haga pesada la velocidad. Entre más, hasta ya ahorita me sorprende, ¿verdad? Pero las mujeres, por ejemplo, están en bikinis, corriendo las mujeres, ¿verdad? Pero se dice que entre menos pesada la ropa, entre menos pesados los tenis, más ligera es su carrera. Entonces, sí hay una realidad, hermanos, de que si nosotros tenemos peso, no vamos a llegar a la meta. Muchos nos vamos a quedar por ahí rezagados. Y eso es peligroso, porque nos dio el Señor la salvación. Pero dice la palabra de Dios que nuestra salvación todavía no se cumple completamente. ¿Por qué? Porque ya fuimos redimidos, pero no estamos en Cristo totalmente. No estamos en Cristo físicamente. Dice la palabra de Dios, en lo que estoy en este cuerpo, ausente estoy de Dios. Cuando yo esté ausente de este cuerpo, entonces estoy presente a Dios. A eso se refiere que se va a completar nuestra salvación. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, porque estamos en una carrera, sí, en la carrera correcta, sí, pero vamos a llegar a la meta, hermanos. Eso es lo que necesitamos ver. Y debe ser nuestra propuesta en nuestros corazones. Por lo tanto, debemos de deshacernos del peso. El peso nos hace lentos. El peso nos hace lentos. Pero segundo lugar, el peso también nos puede prohibir de llegar a la meta. Nos puede prohibir. ¿Qué tipo de peso, hermanos? ¿Usted piensa en algo? Ya vimos más o menos a qué. Se refiere a una carga, una prisión. ¿Pero qué tipo de peso? Bueno, yo puedo ver que la verdad es que se refiere más a ataduras en nuestro hombre interior, en nuestra alma, ¿sí? Ataduras en nuestra alma. Ataduras tales como, vamos a ver, amarguras. Eso nos puede prohibir de llegar a nuestra meta. Vamos a ver, Hebreos 12:15, por favor. Ya estábamos ahí. 12:15. Mirad bien. ¿Ya lo tenemos? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay algo que nos puede privar de nuestro galardón, y esas son las amarguras, hermanos. Yo no tengo que explicar lo que es una amargura, pero incluso voy a hablar de puntos que tienen que ver con la amargura. ¿Cuáles son esos puntos? Puede ser, es la falta de perdón. Hermanos, vamos a Mateo 18. Y quiero que lo que yo les estoy diciendo, no quiero que ustedes piensen que yo lo estoy inventando. Está en la palabra bien clarito. Mateo 18. Fíjense bien, estamos hablando de las amarguras, que las amarguras tienen que ver con la falta de perdón. Mateo 18, 23 al 35. Bueno, esa se la voy a dejar de tarea porque está larga y no quiero demorar más de lo debido.
La palabra de Dios habla de los dos deudores, ¿recuerdan? De los dos deudores. Uno que debía muchísimo dinero al rey y otro que debía una miseria a ese siervo que le debía mucho al rey. El rey le perdona toda la grande cantidad a ese siervo, y ese siervo tiene un consiervo que le debe una miserable cantidad, y él no quiere perdonarlo y lo manda a la prisión por una miserable cantidad. Lo manda a la prisión, y entonces el rey se entera y dice que manda a traer al siervo que le había perdonado la deuda y lo echa a la prisión, y dice que los verdugos lo atormenten hasta que pague lo que debe. Era una deuda impagable, según la lectura, una deuda que no se puede pagar ni con varias cadenas perpetuas, que significaría mucho más de lo que un hombre físicamente puede vivir. Entonces, hermanos, así estamos en esa condición nosotros. Dios nos pagó una deuda impagable. Nadie de nosotros podía pagar el pecado original. Nadie, absolutamente nadie. Pero Cristo tuvo que morir y nos pagó la deuda, la pagó por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar algo insignificante, por profundo que sea para nuestra alma? ¿Quién? Y esa amargura que se manifiesta a través de la falta de perdón es algo que tenemos que examinar, hermanos. Es un peso que tenemos arrastrando en nuestras vidas. Vamos a ver también Mateo 6, por favor, del 14 al 15, 14 y 15. La ofensa, hermanos, la ofensa. Hay ofensas. La iglesia está llena de gente que se va de la iglesia por ofensa, hermanos. Desgraciadamente la gente se pierde hasta de su salvación por la ofensa. Y es algo que Jesús nos dice que debemos tratar. 6, 14 y 15, por favor. Dice su palabra: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. ¿Te han ofendido, hermano? De tal manera que te ha hecho pintar una raya alrededor de ti para que no se acerque tal persona, o tú no acercarte a tal persona por la ofensa. ¿Te han ofendido de tal manera que tú ya no quieres acercarte a aquel lugar cuando esa persona está en aquel lugar a donde tú quieres ir? ¿Te han ofendido de tal manera así? Sin duda sí. Y tú y yo hemos ofendido de la misma manera, sin duda. Porque creemos que porque nos ofendieron, nosotros no somos capaces de ofender. Pero nosotros también ofendemos, hermanos. También ofendemos. Y nosotros debemos de ver que la ofensa es algo que nosotros debemos tratar en nuestro corazón. La palabra de Dios nos dice que perdonemos la ofensa. Y es algo a lo cual nuevamente vuelvo a repetir: la gracia del Señor está disponible, hermanos. Está disponible para ayudarnos a sobrepasar esta ofensa. Cuarto punto, el resentimiento o rencor. Vamos a Levíticos 19, 18. Levítico 19, 18. Dice la palabra de Dios: ¿dónde estoy? 19, 18, estoy... Ahora sí ya lo encontré. Estaba en el 18. Dice su palabra: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Es su firma. Cuando dice yo, Jehová, es su firma. Él está declarando que esto es muy importante. No guardarás, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Hermanos, el peso del cual nos tenemos que deshacer es de la amargura, falta de perdón, ofensa, resentimiento o rencor. Son cosas
que tienen que ver con nuestra alma, con nuestras emociones. Nuestro espíritu ya fue redimido, pero nos podemos quedar a medias en la carrera si nosotros no tratamos con estos puntos de nuestra alma, ¿verdad? Aquí voy. El peso se refiere también a traumas o a complejos, hermanos. ¿Qué son los traumas? No me voy a detener mucho en esto, pero es algo que esperamos tratar de manera más veloz en cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios dice que el evangelio es para el quebrantado de corazón. Y el quebrantado de corazón es el que tiene que ver con cosas, con traumas en el corazón, con acontecimientos que te marcaron y te impidieron de tu verdadera personalidad. Vamos a ver eso. El peso se refiere entonces a traumas o complejos. Malas experiencias que nos llevan a pensar de nosotros mismos lo que no somos. Un trauma, hermano, puede, ¿cómo se dice?, truncar nuestro destino que Dios nos dio. Un trauma. ¿Por qué? Porque los traumas nos hacen pensar de nosotros mismos lo que no somos, hermanos. Nos encajamos en una idea que nosotros decimos, es que yo soy así, yo no voy a cambiar, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, yo soy incapaz, yo no tengo, no consigo. Esos son los traumas, dice, y al contrario de esto, de un trauma, cuando tenemos, o sea, nos formamos pensamientos, como dice la Escritura, murallas, sofismas que nos hacen pensar de nosotros lo que no somos. Al lugar de esto, no creemos a Dios lo que Él dice de nosotros, hermanos. Lo que Cristo ya nos concedió. Eso es un trauma. Cuando nosotros no creemos que Dios sí puede hacer y cambiar nuestro destino, que hay un propósito para nosotros, que somos libres, que Dios ya tiene una escritura acerca de nosotros y que no podemos verla truncada, hermanos. No podemos quedarnos a medias en la carrera y creer que no podemos llegar a la meta. No se trata de cosas de este mundo, no se trata de cosas físicas, pero cada uno de nosotros ya tiene un libro escrito a nuestro respecto de planes de Dios que sirven para la eternidad, hermanos. Dios está bien que nos bendiga en esta tierra, pero no se trata de las cosas de esta tierra, se trata de las cosas eternas, pero que nuestro destino escrito, dice el Salmo 139, nuestro destino escrito, hermanos. Si nosotros nos encontramos con el Señor, por más traumas que tengamos, Dios nos puede sacar de ahí. No podemos estar en ese hoyo, hermanos. Si estamos en algún hoyo, no podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos ahí. Dios nos ha dado la libertad y debemos de creer lo que Dios dice que nosotros somos en Cristo Jesús. Y somos libres para empezar. Y segundo lugar, somos sus hijos. Y tercer lugar, somos más que vencedores. Y cuarto lugar, del que comenzó. Sí podemos, hermanos. Y no con esas palabras de positivismo. Sí se puede. No, la palabra de Dios ya lo declaró. Y es más que suficiente. Creerle a Dios es cuestión de propósito y destino, hermano. Hebreos 11 dice, vamos a Hebreos 11:6, por favor. Ya estoy finalizando. Perdón. Hebreos 11:6 dice su palabra. Por la fe también, no, ¿dónde estoy? Siempre estoy buscando el 6, perdón. 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, Él es nuestro galardón. Y nosotros estamos en una carrera y nosotros tenemos que saber, dice Apocalipsis 12:2, que Satanás está airado más que nunca porque sabe que le queda poco tiempo. Él nos va a querer sacar de la carrera, hermanos. Tiene que abrir los ojos.
Satanás está dispuesto a sacarnos en este último tiempo de la carrera, nos quiere sacar. Él está airado contra nosotros. Pareciera que nuestro Dios nos abandonó, porque pareciera que hay cosas más feas que nos pasan que cosas buenas. Hay tanta enfermedad, tanta muerte, tanta cosa que no conseguimos, la economía pésima, nos asusta la economía del mundo, todo nos asusta. ¿Por qué? Porque sí, la cosa no está fácil, hermano. Hace 8 días el pastor Arturo nos hablaba de persecución. Sí la va a haber, sí la va a haber. No sabemos si esa es la gracia que nos va a dar el Señor de poder glorificar su nombre con dar nuestra vida por Él. Yo no lo sé, eso es una gracia, hermano, no nos debe de asustar, porque Dios nos va a capacitar si nos toca el caso, pero no sabemos cómo va a suceder. Lo único que sé es que Satanás está muy airado contra nosotros porque sabe que le queda poco tiempo, lo dice Apocalipsis 12:12. Está airado contra nosotros y nos quiere echar de la carrera. ¿Cuál es la conclusión de esta carrera, hermanos? Vamos a leer por último Romanos 13, por favor. Romanos 13, del 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Este debe ser nuestro propósito. Tenemos que ver que nuestro tiempo está cerca. Fabi, yo quisiera que pasaran por favor los músicos a cantar esta última canción que nosotros cantamos en esta mañana. Póngase de pie, por favor. Yo quiero que pensemos cada uno de nosotros en esta tarde ya. ¿Dónde estamos en la carrera? ¿Qué estamos haciendo? Porque, hermanos, de hecho estamos en ella. Estamos en ella. Ya no hay estafeta que pasar. Somos los últimos 3 generaciones que podemos llegar a la meta a encontrar nuestro Dios. Él es el galardón. Y cuando nosotros ahora que vamos a pensar en esta canción, normalmente nosotros la cantamos pensando en algo que nos está sucediendo. Una enfermedad, falta de empleo, economía mala, que nos abandonó el esposo, lo que sea, cosas de esta vida. Pero la verdad es que cuando yo canto esta canción, yo le doy un enfoque que realmente es la que debemos de dar. Hay una lucha, hay una carrera, estamos en ella y necesitamos llegar. Es un clamor. Luche, hermano, luche, no se quede a medias. Es una petición. ¿Cuál es la petición? Que todos lleguemos a la meta. Yo quiero que usted me vea allá en los cielos y yo quiero verlo a usted allá, porque esa es nuestra carrera, hermanos. No se trata de llenar una congregación, se trata de llegar a la meta. ¿Dónde está usted, hermano? ¿Dónde estoy yo? Cada día tenemos que examinarnos. Es urgente, hermanos. Es urgente, el tiempo es corto y el galardón es grande. Es nuestro Dios el galardón. Dice su palabra que lo vamos a heredar. Hermano, usted no lo quiere heredar. Él es la herencia. Por eso usted lucha. Por eso usted se abstiene. No se desanime. No se desanime. Nada de ti se
se perderá, nada de mí se perderá. Esa es mi seguridad, esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz, escucho el eco de tu voz, resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy, los velos están cayendo hoy. Y puedo ver con claridad. Tú me estás esperando en la meta, mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, dígaselo. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Dígale al
Señor, levante su oración y dígale al Señor, quiero llegar a la meta. Quiero llegar a la meta. Quiero llegar al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. No quiero quedarme a la mitad del camino. No quiero quedarme a la mitad de las cosas que tú quieras para mi vida, de lo que tú quieres hacer en mí y de lo que tú quieres hacer a través de mí. Yo quiero llegar a la meta, yo quiero cumplir mi propósito, yo quiero llegar a mi destino en Cristo. Yo quiero usar de todas las riquezas que me has dado en Cristo Jesús. Tú me has dado los recursos, tú me has dado los recursos, me has dado, Señor, la capacidad. Has puesto ángeles, has dispuesto ángeles para ayudar a los que hemos de heredar tu salvación. No estamos solos, contamos con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo. Contamos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Sí, Señor. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que